Muy buenas tardes, mi nombre es Jair Guzmán y el día de hoy haremos una pequeña entrevista a mi compañero Axel Antonio Ramírez Villa, el cual nos hará una breve introducción a la película El Profesor, la cual trata sobre algún profesor que es sustituto y va cambiando de contexto debido a su situación. ¿Cómo te encuentras, Axel? Muy buenas tardes, muy bien Yair. Será para mí un placer contestar tus preguntas. Ok, comenzaremos con la entrevista, Axel. La primera pregunta. Al inicio de la película, ¿a qué contexto se dirige el profesor? Se dirige a un contexto inestable, lo manda a una escuela la cual se encuentra en un barrio pobre o se puede decir los barrios bajos de su ciudad, la cual se encuentra en una situación de cambio muy inestable en el que quieren cambiar sus directivos, los alumnos son caóticos y los padres de familia no apoyan. Es un contexto muy duro al cual se va a introducir el profesor. Muy duro este contexto. Muy bien, Axel. Siguiente pregunta. Cuando el profesor suplente da su primera clase, ¿qué es lo primero que hace? Se presenta y al principio dice de que los que no quieren estar en su clase se pueden retirar. Así de simple. Y yo creo que es una muestra de la experiencia del profesor. Como él había dicho, él es un profesor suplente que se ha estado moviendo en muchos contextos, por lo que es de suponer que tiene mucha experiencia. Y yo creo que hizo eso porque él bien sabe que no puede tratar con ese tipo de alumnos, o que no puede permitirse darles ese tiempo a aquellos que literalmente no quieren estar en su clase. Yo creo que es un poco duro que diga eso, pero creo que fue correcto en cuanto al contexto en el que estaba. Sabemos que el protagonista se encontraba en una situación delicada. Tenía a su abuelo un poco enfermo. ¿Qué enfermedad era la que tenía o por qué situación pasaba su abuelo? Su abuelo tenía Alzheimer y estaba en un asilo. El protagonista tenía no podría decirte que era la obligación de estar con él, pero aún así lo cuidaba muy bien. Iba cada cierto tiempo a ver cómo estaba y yo creo que era algo muy duro porque pues él llegaba de dar sus clases a ver a su abuelo y su abuelo literalmente de repente le decía, te reconozco, pero en su mente por la condición de Alzheimer estaba en otro lado y de repente le hablaba de su madre al protagonista. Y el protagonista de repente, pues sí lo veía en la película, se notaba muy como un duro golpe porque le decía, este es mi abuelo, pero ya no lo puedo reconocer. Y me está hablando incluso de cosas que yo ya quería olvidar. Y tú pues, en ese momento quieres pensar de que él quiere ir con una actitud positiva a la escuela, pero no, llega de su escuela a esos problemas de su abuelo y es algo muy duro porque no es que lo pueda compartir con nadie. Tiene que dividir su vida personal de su vida docente y es muy duro. Así es. Hay una escena donde una de sus alumnas es prostituta y parece que se empieza a encariñar el profesor con la prostituta. ¿Por qué crees que tomó esta actitud? Yo creo que tomó esa actitud porque él no sentía que estaba haciendo un buen cambio con sus alumnos. Es decir, él hacía como lo que le tocaba, ir a darles clases a sus alumnos, pero de repente vio que podía hacer un cambio, podía hacer una diferencia con esta niña, que era prostituta, y de repente dijo, voy a hacer un cambio, voy a ayudarla, la llevó a su casa, y no en un mal contexto de hacer cosas, no, la llevó a su casa para darle asilo, darle comida, porque no tenía casa, no tenía nada, vivía en la calle. Y, y es algo duro porque pues de repente dices, él tiene un departamentito y lo va a compartir con la niña, con la prostituta, para cambiar su vida, su contexto, toda su vida. Y es duro porque pues al ver que no podía cambiar a los demás, ayudar a los demás alumnos, decidió hacerlo con una muy bien. Y es eso. Ante esta situación, Axel, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho lo mismo o hubieras actuado de una manera diferente? Sinceramente yo, viéndome así como estoy, no hubiera hecho lo mismo. No. Siento de que yo con mis recursos, yo con todo, sentiría que no podía mantener a otra persona. Así de simple. Ok, Axel. Vimos una escena donde se juntan unos maestros a una junta, a una reunión, para tratar varios temas. ¿Te impactó el motivo de la junta?
El motivo de la junta era de que el dueño de la escuela, el cual no es el director de la escuela, pero sí es el dueño, y le llamó a esa junta de todos los maestros y ni siquiera fueron todos. Fueron como unos 5 o 6 maestros que eran los que de verdad les importaba su trabajo. Y cuando fueron, el dueño de la escuela, un moreno, de repente les dice de que traje unos materiales para mejorar el rendimiento académico de los niños. Y por los maestros dicen, ¿qué clase de materiales trajo o por qué motivo? Y él de repente dijo, es que como el rendimiento de la escuela es muy bajo, el valor de la escuela, el valor monetario de la propiedad está bajando. A él no le importaba nada de lo académico, ni el estado de los jóvenes que iban a la escuela. Lo único que le importaba era lo monetario de su plantel y todo ese rollo. Y los profes literalmente se indignaron porque, pues, oye, yo me estoy dedicando a esto y tú me vienes a hablar de estos presupuestos y de cosas, pero no tiene nada que ver con mi trabajo. Yo estoy haciendo lo mejor posible y es un motivo muy, muy desmotivante y muy desmoralizador para los profesores, esa junta. Muy bien, Axel, muy bien esta redacción. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué crees que el profesor se volvió tan importante para los alumnos y tanto para esta chica a la cual se decía era prostituta? Él se volvió muy importante para ellos y para para la prostituta porque era el único profesor que en años les había puesto atención. Si te fijabas en la película, muchos de los profesores pues iban a dar su clase y ya, y ni siquiera a los alumnos les importaba si ponían atención o no. Y los profesores literalmente también en ratos les daba un poco igual porque ellos también decían, pues no vengo aquí a tratar con la situación de cada uno, yo quiero dar mi clase porque también yo tengo una vida, pero este profesor suplente, nuestra protagonista Henry, vino a entregarse mucho y de hecho su grupo, aunque no lo vimos mucho en la película, su grupo de niños, su grupo de sus jóvenes, le tomaron mucho cariño cuando él les comenta que se va a ir por su situación de profesor suplente. Y le dicen de que él ha sido el único que les ha puesto la atención que ocupan. Y también la prostituta, porque la prostituta no recibe atención de nadie ni nada. Y el que de repente esta persona, este profesor que de repente llegue, te dé tu atención, lo que necesitas, es muy importante. Es como un padre casi casi para esa alumna que era una prostituta y fue un modelo a seguir para sus alumnos, pese a que tuviera todos sus problemas personales con su abuelo. Es muy, muy ejemplar esa separación que hizo de su vida personal de su vida docente. Sabemos que esta película habla mucho sobre las emociones, es un sube y baja, emociones positivas, emociones negativas, pero una de las más importantes es la empatía. ¿Crees que la empatía es indispensable en el trabajo como maestro? Sinceramente sí, porque la empatía en la situación docente nos genera lo que el profesor hizo. El profesor pudo empatizar con sus alumnos porque les brindó la atención que necesitaban. La empatía que les brindó no se les había brindado a nadie. Pero es muy difícil tener esa empatía porque incluso hasta uno podría pensar que es una falsa empatía porque pues él tiene todos estos problemas en su casa y es como si en su casa, sus problemas personales pues con su abuelo. Y cuando va a la escuela tú ves como si se pusiera una máscara, pero, pero aún así funciona. Y yo pienso de que es principalmente porque separa su vida docente de su vida personal, pero aún así él tiene esa empatía, aunque no sea muy verdadera, pienso yo, funciona. Y en cuanto a nuestra situación docente es muy importante porque la empatía es lo que nos logra conectar con las personas, tener estos vínculos tanto con nuestros alumnos, la sociedad en la que estemos y principalmente los padres de familia. En la película Axel hay una escena muy fuerte donde la prostituta se suicida. ¿Crees que fue la empatía del profesor lo que lo provocó? Sí, el profesor hace de que se libera mucho. Y porque con lo que me refiero a liberarse de que le da mucha empatía, le da mucha atención y la verdad esa alumna se lo cree demasiado, por lo que hace de que ella se quiera entregar mucho al profesor y el profesor dice, no, yo soy docente. Y al final pasa porque se pasa de empatía y es todo.
Muy bien, Axel. Muy buena redacción, muy buenas respuestas. Creemos que nos has ayudado muchísimo a tratar sobre estos temas, sobre un contexto muy fuerte y también el cómo podemos pasar por este tipo de situaciones. Te agradezco muchísimo la entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.